Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En ese momento evadió las preguntas de Tae-jun. No quería que nadie pensara que se estaba acercando a ese mocoso. Actuó como si no le importara, como si no los hubiera comprado a propósito, cuando en realidad recorrió varias tiendas de marca, buscó en internet y en las tiendas oficiales. No fue fácil conseguirlos. Cuando Tai preguntó, mintió diciendo que ya había hablado con Jun cuando en realidad nunca se comunicaron. Solo sabía de Jun a través de Tai-chan. Mintió diciendo que los compró y no le quedaban, para no parecer que quería acercarse a ese chico. Pensando en lo que hizo, se sintió ridículo. ¿Por qué complicó tanto las cosas? En este punto, Jun no pudo seguir discutiendo. Se quedó en silencio, reflexionando, antes de hacer una última pregunta, la que quería que Son respondiera. ¿Cómo puedo estar seguro de que en el futuro no volverás a ser testarudo conmigo? ¿De que no me rechazarás o negarás que me quieres otra vez? Eso depende de ti, Jun, de si me das la oportunidad de probarme a mí mismo, porque ahora mismo he hecho todo lo que alguien como yo puede hacer por ti. Sabes que no soy bueno suplicando. No suelo durar mucho en estas cosas de amor y reconciliaciones, pero he estado persiguiéndote así durante una semana. Dejé que Tai me llame tonto cada vez que nos vemos y lo acepto. ¿Por qué crees que es Jun? Sorn miró a los ojos a la persona que tenía una expresión llena de preocupación. Sus ojos estaban llenos de inseguridad, confusión y muchas cosas más. Sorn sintió que Jun estaba pensando demasiado. Tú pides confianza, pero no estás listo para aceptarla. Al final, lo nuestro no llegará a ningún lado. Se quedará estancado aquí, dijo Song con franqueza. Le había dicho a Jun que, si necesitaba tiempo, le dijera cuánto, porque si iba a amar, no quería retroceder al punto de partida o quedarse sin avanzar en la relación. Si Jun seguía aferrándose al tiempo así, no sabía cuánto más podría seguir intentándolo. ¿Sabías que una vez mi tío me ofreció un trabajo en Vietnam para hacer su mano derecha ahí, con Tai Chan, coordinando conmigo desde aquí? Pero no fui. ¿Sabes por qué? Porque tu familia está aquí, respondió Jun de inmediato. Porque había oído algo sobre esto. No, porque Tai me dijo que estas 2 semanas vendrías a hacer una pasantía en la empresa. Pensé que era mejor quedarme en Tailandia que irme a otro lado. Quería encontrarme con ese mocoso que dejé en el auto hace 4 años sin despedirme. Quería saber si cumpliría la promesa que me hizo. ¿Cómo sería ahora que había crecido? Si seguiría siendo el mismo mocoso que conocí. Si pensaría en mí alguna vez, porque durante esos 4 años que volví a casa, apenas encontré algo que le diera color a mi vida. Cada vez que estaba estresado, siempre recordaba las veces que volví a casa de Tai durante el Año Nuevo chino, y tú estabas en esos recuerdos. Las palabras de Storm fueron una confesión sincera que nadie más había escuchado. Las guardó en lo más profundo de su corazón, apartándolas cada vez que las recordaba, pensando que eran solo fragmentos de un momento pasajero. Nunca imaginó que un día tendría que sacar todos esos sentimientos y exponerlos, señalando cada cosa que había ignorado, cada mentira que se dijo a sí mismo, cada vez que fingió que Jun era solo un chico insignificante. Pero al mirar atrás, Jun era la única persona que había estado en sus recuerdos todo ese tiempo. Cuando Son terminó de hablar, comenzó a lloviznar y pronto se convirtió en un aguacero sin previo aviso. Tuvieron que correr al auto. La lluvia pasó de gotas grandes a un diluvio y ambos terminaron empapados, aunque por suerte el auto no estaba lejos. Son arrancó el motor y encendió el aire acondicionado antes de correr a la parte trasera del vehículo.
Jun no tuvo tiempo de preguntar cuando vio que Zorn abrió el maletero. El auto de Zorn era un SUV de 3 filas con 7 asientos. Aunque era espacioso, no era suficiente para que un hombre grande como él se moviera fácilmente hacia la parte trasera, así que tuvo que mojarse para sacar una toalla de la bolsa de ropa deportiva que llevaba en el auto. Quería que Jun se secara la cabeza primero. No olvidó lanzar algo más al asiento trasero junto con la toalla antes de volver rápidamente al auto, completamente empapado. Jun miró sorprendido a la persona que hacía todo en silencio. Antes de que pudiera reaccionar, un peluche grande fue colocado en su regazo junto con la toalla sobre su cabeza. Las acciones bruscas, sin palabras, transmitían una preocupación evidente.